Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. La situación en la que atraviesa la administración pública en relación a los conflictos de interés es una de las cuestiones que más está preocupando hoy al sector. Y no podemos estar mejor acompañados que por María Concepción Campos Acuña, una experta en el tema, doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional, que nos acompaña en este podcast para aclararnos todas las dudas que tenemos en relación a este tema. Así que bienvenida, Concepción. Muchísimas gracias, querida Jimena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Es un placer para mí estar aquí y acompañarte en este proyecto tan maravilloso. Muchas gracias, Concepción. Muchísimas gracias. Nosotros es un placer contar contigo. Eres una referente en España y en Latinoamérica en relación a compliance en el sector público y no podía existir mejor profesional que tú para aclararnos todas estas dudas. Pero antes que nada, a las pocas personas en este planeta que deben conocerte, porque creo que tienes una infinidad de seguidores que te acompañan y te siguen en cada una de las publicaciones y libros que publicas, yo quiero presentarles a Concepción, que es doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional, codirectora cátedra Buen Gobierno Local en la Universidad de Vigo, pertenece al claustro docente de distintos máster y posgrados universitarios, posee una gran labor literaria entre la que se destaca Compliance en la Administración Pública, Dificultades y Propuestas, Aplicación Práctica del Compliance en la Contratación Pública, Guía Práctica del Compliance en el Sector Público, entre otros libros. Ha sacado uno muy interesante sobre protección de datos que también quiero que nos comentes, Concepción. Así que bienvenida formalmente. Muchísimas gracias a esta gran comunidad de suscriptores y suscriptoras de Compliance en el mundo hispano. Así que muchísimas gracias. Y una de las primeras consultas que te quiero hacer en relación a este gran tema que surge en materia de los conflictos de interés que se presentan en la administración pública y que repercuten directamente en el sector corporativo es cuáles son los mayores catalizadores de cambio en la administración pública que operan para la detección temprana y mitigación de los conflictos de interés. Es decir, ¿qué papel juegan hoy día las nuevas tecnologías en estos catalizadores, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema de los conflictos de intereses con carácter general, pero en el sector público en particular, se presentan como un pilar fundamental de cualquier sistema de integridad, ¿no? En un ámbito como el público, donde los principios de imparcialidad, objetividad deben de presidir las actuaciones tanto de responsables políticos como de los empleados públicos, son una de las dificultades que sobre todo están generando una mayor dificultad en su implementación en Europa en general y en España en particular, precisamente a raíz de los fondos Next Generation, de un mecanismo de financiación extraordinaria que diseñaba la Unión Europea para la recuperación post-COVID. Los planes de integridad y los conflictos de intereses se han, vamos, convertido en una obligación, ¿no?, que no existía tanto antes. Por eso ahí nos encontramos con el incentivo, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucede con el sector privado, que en muchas ocasiones tiene los incentivos que presenta, ¿no?, la responsabilidad jurídica de las personas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de la administración pública no siempre tienen responsabilidad penal. Y esto hace que en ocasiones falte este incentivo de cumplimiento, ¿no?, de compliance, y en particular en el caso de los conflictos de intereses. De este modo nos encontramos con que aquí tendríamos pues el incentivo que nos da el hecho de disponer de una financiación. ¿Cuál es el mecanismo? Si no hay, digamos que una gestión adecuada de los conflictos de intereses, no hay financiación. La ecuación es sencilla y, por lo tanto, de rápida comprensión y por lo tanto, pues como un gran catalizador. Yo me gusta decir que ojalá el catalizador fuera una mayor sensibilización, una concienciación, una profundidad de las convicciones éticas y de integridad del conjunto de las personas, pero eso es con el tiempo. Eso es poco a poco y con mucho trabajo. Como catalizador disruptivo, un elemento como este, financiación asociada a que usted disponga de un mecanismo de esta naturaleza, de gestión de conflictos de intereses, de sistemas de integridad completos. Y de hecho, me ha gustado mucho esta pregunta, esta última parte de la pregunta, ¿no?, vinculada al papel de las nuevas tecnologías, porque la propia regulación establece la utilización de las nuevas tecnologías para la gestión de los conflictos de intereses en dos ámbitos, la prevención y la detección. ¿Cómo? Pues mediante el cruce de bases de datos y el establecimiento de elementos de seguimiento, de banderas rojas, pero que funcionen mediante técnicas de inteligencia artificial que permitan cruzar la multitud de datos, ¿no?, de bases de datos que existen en la administración pública en materia de contrataciones, registros mercantiles, que permitan detectar filiaciones, relaciones de servicios y que nos hagan levantar esa banderita, ¿no? En Europa, dentro de lo que es el conjunto
de los Estados miembros hay un sistema que es Aracne, ¿no? Que precisamente es una herramienta tecnológica, pero poco a poco cada una de las posibilidades que ofrece la tecnología se van sumando a este proyecto, ¿no? De hecho, como anécdota, en la Generalitat Valenciana, ¿no? En la Comunidad Valenciana, hay una herramienta cuyo acrónimo es SATAN, ¿no? Que precisamente funciona sobre esta metodología, ¿no? De cruces de bases de datos para la detección temprana, ¿no? De conflictos de intereses, pero incluso para la prevención, ¿no? Pues antes de ello podemos hacerlo. Yo creo que la tecnología es una gran aliada en todo este campo y con esa mirada tenemos que dirigirnos a ella. Sí, totalmente, ¿no? Para el monitoreo, para la prevención, las tecnologías son cruciales, ¿no? Y más aún en sectores tan amplios y poderosos como es el sector de la administración pública, en donde tienen tantas áreas, ¿no? Y tantos departamentos que cumplir, ¿no? Y la administración pública, por la descentralización que supone, es clave para poder mitigar esos riesgos, ¿no? En ese punto, Concepción, ¿qué mecanismos y herramientas se utilizan con mayor frecuencia en la gestión pública para la prevención y gestión de estos conflictos de interés en el marco del diseño de un programa de Public Compliance? ¿No? Es decir, tu experiencia en este punto es súper importante y queremos también saber hasta qué punto y cuáles son las diferencias con el sector privado, pero ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, yo creo que esto hay que establecer de distintos niveles, ¿no? Tenemos un marco general que es la política de conflicto de intereses y la divulgación, concienciación, ¿no? En ocasiones nos encontramos con que determinadas personas o responsables actúan con el desconocimiento absoluto de que no deberían, de que no podrían actuar, ¿no? La Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones pues situaciones que a veces son groseras, ¿no? Por una familiaridad excesiva de matrimonios, de parentescos filiales muy cercanos, pero hay otros en los que resulta más difícil, ¿no? Que hay unas ciertas sombras. Pero hay una herramienta que digamos que tiene un efecto muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de desincentivar precisamente la participación de aquellas personas comprometidas, cuya integridad o cuya ética se pueden ver comprometida, que son las DACIs, las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, ¿no? Que permiten pues que las personas tengan que hacer un ejercicio positivo, ¿no? De decir, voy a examinar si yo tengo un posible conflicto de intereses y voy a firmar, ¿no? Me voy a responsabilizar, porque supone una asignación, ¿no? De responsabilidad a cada una de las personas y yo creo que en ese sentido está muy bien. Junto con otra que tiene mucha tradición y que no siempre se ha vinculado a los conflictos de intereses, pero que puede ser de gran interés, ¿no? Como es los registros de bienes, de actividades, los registros de actividades patrimoniales por parte de los responsables y ahí de nuevo conectamos con la tecnología, ¿no? La publicación de estos registros en las sedes electrónicas, en los portales de transparencia, donde permitan ese monitoreo, ese seguimiento y que tanto activistas como periodistas de investigación, ¿no? También esa parte de la sociedad y ese seguimiento que pueden hacer permitan detectarlo. Y yo creo que con mayor frecuencia son, sin ninguna duda, los más habituales, pero también en el contexto internacional, tanto en Latinoamérica como en el conjunto de Europa. Y directamente vinculado, Concepción, a los conflictos de interés, está las relaciones que tenemos con la compra pública y las prescripciones técnicas, ¿no? Que precondicionan de forma ya sea directa o indirecta el rango de las empresas que podrán ser adjudicatarias de facto, ¿no? Es decir, seguimos en pleno siglo XXI y todavía se producen estos casos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los mecanismos reactivos 2.0 que a tu entender una moderna legislación sobre contratación pública debería ofrecer a la ciudadanía? Es decir, la recepción de obra no podría registrarse en video y colgarla custodiada como una pieza más del expediente a la vista del resto de los competidores. Es decir, pensemos de forma creativa, ¿qué pediríamos en una carta de los reyes dirigida al legislador de compra pública? ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, es que ese tema es, yo creo que vamos, crucial, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, decía la OCDE que la contratación pública, ¿no? La actividad contractual es la actividad de mayor riesgo a la corrupción dentro de la actividad pública, porque efectivamente mueve muchísimo presupuesto en relación al Producto Interior Bruto de cada país. Es digamos, una actividad de alto presupuesto y, por lo tanto, de elevado riesgo, ¿no? En un mapa de riesgos. Y ahí deberíamos de intentar optimizar y aprovechar las oportunidades que nos presentan las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para garantizarnos una trazabilidad continua, ¿no? Si pensamos en un procedimiento de contratación y desde el primer minuto, ¿no? Desde la fase previa en la que efectivamente se diseñan esas prescripciones técnicas que a veces dirigen de un modo interesado, ¿no? El contrato hacia una determinada
empresa o hacia una determinada organización, pero también luego lo que es la adjudicación y esta última fase a la que aludes, que me parece, vamos, de gran interés, ¿no? En materia de cómo registrar luego la ejecución. También tanto la OCDE como los organismos de control han puesto el foco en que esta última parte, la de la ejecución, es de las partes menos controladas, menos vigiladas. Y esto hace que ahí sea necesario tener, bueno, pues a mí me gusta utilizar la expresión prueba de vida, ¿no? De que el contrato sea desarrollado efectivamente en los términos que se había previsto. Porque en muchas ocasiones se pone todo el foco en la adjudicación, quién se ha llevado el contrato o quién no, cuando la parte de corrupción, la parte de irregularidades, se produce en esta última. Pues con esto mismo, mediante la entrega de obras o de suministros de menor calidad, de diferente volumen, en plazos distintos. Claro, ¿cómo podemos hacer que haya una, como digo, un gran hermano, ¿no? Pues precisamente pues una herramienta como esta, es que nos permite la trazabilidad. Nos vamos al inicio, porque ahí la tecnología también nos ayuda con mantener la información, ¿no? En un formato abierto, reutilizable, que nos permita saber en qué consistía esa obra y luego, mediante ese vídeo, ver efectivamente esa recepción. En España tenemos una figura que se llama acta de recepción del contrato, ¿no? Que determina que alguien, por parte de la administración, va, supervisa y acredita que lo que han entregado, la obra o el bien, ¿no? El suministro, es lo que tenían que entregar, que cumple las características técnicas y demás. Todavía resulta complicado desde el punto de vista de la implementación porque no son muy conocidas y la tecnología todavía está en una fase a veces como muy embrionaria en la utilización, ¿no? En el sector público, pero sí que el recurso tecnológico a cuestiones que no son tan complejas, ¿no? Como la que citas tú de un registro en vídeo de esta comunicación, no solo para que el resto de competidores puedan comprobar que pues ellos no fueron los adjudicatarios, pero que realmente se ha cumplido, sino los propios destinatarios, ¿no? Pensemos en una obra que sea destinada al uso de la ciudadanía o las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector o pues, periodistas de investigación que quieran llevar a cabo pues, una investigación para ver si efectivamente estos contratos se estaban llevando de este modo, ¿no? El poder ofrecer información, datos abiertos también que permitan pues, la reutilización y el poder hacer una rendición de cuentas efectiva junto con la utilización de elementos visuales, ¿no? y de grabación. A mí me parece que sería un gran avance. Más que es un gran avance, que sería un gran avance porque yo creo que todavía es, bueno, poco generalizada la utilización de estas tecnologías con esta visión más avanzada. Y todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Ahora escuchándote, Concepción, en relación a compra pública y prescripciones técnicas y la tecnología aplicada a estos procesos, ¿cuánto nos queda por avanzar, no? Efectivamente, mucho, mucho, porque todavía hay muchos países en los que las transacciones todavía no son del todo electrónicas. Ahí tenemos que, entre comillas, ¿no? Agradecerle, ¿no? A la pandemia que puso el foco en el canal electrónico y de tal modo que todos aquellos que no tenían canal transaccional o canal de compras públicas electrónico no podían ir al mercado, con lo cual fue necesario avanzar en esta materia. Con lo cual, si todavía no tenemos suficientemente culminada lo que es la fase electrónica, resulta mucho más complejo, ¿no? Como decía, pues algo tan sencillo como disponer de datos abiertos. Es algo que todavía no está generalizado. Para que nos permitan ver, ¿no? En qué medida la compra pública, pues nos encontramos con que un licitador se ve convenientemente beneficiado de contratos de una determinada área en particular, ¿no? Que es uno de los indicadores que permiten esa trazabilidad mediante la introducción de tecnologías de inteligencia artificial, que además luego pues, podremos ir mejorando, ¿no? Con el deep learning, con el machine learning, pero todavía, como digo, yo creo que estamos en una fase embrionaria desde ese punto de vista, aunque creo que hay que desarrollar una hoja de ruta. Sí, y sobre todo una hoja de ruta para todas las administraciones para que no vayan de manera dispar, ¿no? Porque al final las relaciones que hay entre ellas también son de sinergias continuas y que una tenga incorporada tecnología y la otra no, también hace que todo el proceso se retrase, ¿no? Y en ese punto, cuando no sea la legislación positiva, básicamente la que dé el primer paso, proponiendo medidas innovadoras de nuevo cuño, tales como por ejemplo la captación en vídeo de la entrega de una obra pública, ¿cómo valorarías el hecho de que fuera el propio licitador adjudicatario quien se permitiera la licencia de tomar esa iniciativa en aras de la transparencia con el resto de la industria constructora, por ejemplo, en España? ¿Cómo verías este punto? Bueno, yo tengo que decir que uso mucho una expresión que es no hay corrupción sin corruptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de public compliance o de compliance en el sector público, no es un sistema cerrado ni endogámico de la administración sobre sí misma, sino que es un sistema en el que hay que hacer partícipes, en el que hay que involucrar y en que es necesaria la colaboración del sector privado.
la colaboración en dos planos. Un plano de carácter general, ¿no? Pues haciendo pues, extensivas incluso, ¿no? Políticas de participación y de colaboración para escuchar al sector, qué pueden ofrecer, qué medidas pueden tener, ¿no? Porque nos encontramos con que habrá muchos casos en los que estos contratistas pues del área de la construcción o de cualquier otra ya tengan ellos propios programas de compliance, ya están trabajando políticas de prevención y lucha contra la corrupción, contra el fraude, contra los conflictos de intereses y que por lo tanto nos pueden enseñar, ¿no? Porque digamos que en este sentido voy a utilizar una expresión gráfica para que la audiencia me entienda, que es a veces estamos un poco en pañales, ¿no? Efectivamente, la OCDE lleva hablando muchos años de sistemas de integridad institucional, pero todavía en la administración pública está muy poco aterrizado. Está muy poco aterrizado, hablamos de códigos éticos, de códigos institucionales, pero a mí me gusta decir que hay que pasar del thinking al doing, ¿no? Es decir, necesitamos ya herramientas, necesitamos implantación y a veces esta falta de experiencia, esta falta de conocimiento hace pues que la administración no se aventure, ¿no? a desarrollar determinadas medidas o mecanismos pues, que no conocen todavía, ¿no? Y ahí es donde damos ese paso, ¿no? A ese no hay corrupción sin corruptor. Yo creo que le podemos, no solo debemos de estar abiertos a que el propio adjudicatario pueda proponer medidas de transparencia, medidas de prevención y lucha contra la corrupción y el fraude, sino que debemos pedírselas. Cuando en España, por ejemplo, se aprobaba una normativa de transposición de las directivas europeas que entraba en vigor en el año 2018 y yo llevo promoviendo desde entonces que exijamos también a los licitadores que tengan sistemas de integridad. Primero porque es un sistema de refuerzo y es una alianza win-win, ¿no? Hablábamos antes de las sinergias entre las distintas administraciones. ¿Qué mejor sinergia que el estar alineados? A lo mejor yo, organización pública, no he detectado el conflicto de intereses, pero los mecanismos o las iniciativas que tiene el licitador hacen que aflore, hacen que se descubra, que se detecta. Por lo tanto, tengo que decir que a mí no me parece solo algo recomendable, sino que deberíamos de promoverlo activamente desde las propias administraciones. Abrirle la puerta a que sea el licitador el que también, con su know-how, que en muchas ocasiones es mayor que el del sector público en esta materia, ayude a perfeccionar estos sistemas de integridad y de compliance para garantizar pues, la integridad, que al final es garantizar la defensa del interés general. No hablamos de cuestiones morales, filosóficas, ¿no? Porque parece que a veces nos ponemos y hay quien ya desconecta porque cree que esto no es algo real y esto es algo muy real y tangible. Se mide en euros directamente todas las pérdidas de integridad en la tramitación y sobre todo, como decía, en la contratación, que es un área con tanto presupuesto. La verdad que escuchándote, Concepción, se me ocurren mil preguntas para hacerte. Es un abanico brutal el que se abre en este punto, porque como bien dices, hay una frase muy buena que decía que, cada acto de corrupción es como bailar un tango, hacen falta dos, ¿no? Y después surgió otra teoría que dice, no, que es como una orquesta, hacen falta más de dos, ¿no? Y esto está directamente vinculado, ¿no? A lo que comentas. En ese punto, una de las cuestiones que quiero preguntarte es, sobre la base de las notas idiosincráticas y de principios metodológicos de raíz, ¿crees que se diferencia el compliance público del compliance que se aplica a una empresa privada? Sé que te lo han preguntado un montón de veces este tema, pero digamos, quienes incursionan en temas de compliance y quienes pasan del sector público al sector privado y viceversa, siempre quieren tener estas notas distintivas, ¿no? Básicamente para saber en qué influye el hecho de que, por ejemplo, la administración pública tenga más difícil acceso a perfiles como mystery shoppers y confección de documentación pública adulterada para poner a prueba, por ejemplo, la rectitud de ciertos agentes, ¿no? ¿Qué piensas de este punto? Bueno, aquí tendríamos pues una doble respuesta, ¿no? Por una parte, el incentivo mayor, que era este de la responsabilidad penal, ¿no? Con lo cual, esto ya hace que la motivación, ¿no? El incentivo, la motivación, la capacidad de convicción para desarrollar estos sistemas de integridad varíe mucho, ¿no? Del sector privado al sector público. El sector privado, pues digamos que ya simplemente dentro de una propia estrategia de supervivencia ya debe de contar con estos sistemas de compliance, en tanto que el sector público pues, tiene una mayor tranquilidad, ¿no? El ejemplo que ponía antes de los fondos Next Generation y la necesidad de contar con planes antifraude. Pero a mí me gusta en el otro plano profundizar más en las características subyacentes de las organizaciones públicas
que marcan esta diferencia. Por una parte, el marco burocrático y de resistencia al cambio que tiene en general la administración pública, ¿no? Porque ese marco burocrático y legal hace que a veces el imponer o el intentar introducir pues, medidas más innovadoras, pues como los mystery shoppers, genere rápidamente un rechazo, ¿no? Porque se ven como temas que no tienen que ver con el modelo de administración más reglada, reglamentada, ¿no? Con funcionarios públicos, del manguito, ¿no? Esa visión tan del siglo XX, pero que en cierta medida pues también es real, ¿no? Y que te encuentras con que una vez que intentas implementar este tipo de medidas, no siempre hay un conjunto, ¿no? De disponibilidad, ¿no? Favorable a poder hacerlo. Entonces, yo creo que por una parte ese marco burocrático hiperregulatorio, pero siempre muy cerrado, muy poco flexible, supone también una fuerte dificultad, junto con el elemento personal, ¿no? Yo siempre digo que las personas somos el alfa y el omega de cualquier proceso, que para poder llevar a cabo cualquier transformación necesitamos involucrar necesariamente a las personas, generar ese sentimiento de adhesión y que crean en ello. Por esto yo creo que tendríamos que cambiar la filosofía también de los empleados públicos respecto a la metodología que se utiliza en la gestión pública, que hoy en día no debería de ser tan diferente, ¿no? Deberíamos de aprender un poco de su know-how y de este tipo de mecanismos más innovadores, pensando simplemente que sirven a una determinada finalidad, ¿no? Porque al final, el, por último, ¿no? Ya por ir cerrando esta pregunta, digamos que tenemos otro elemento diferencial importante que es a qué sirven cada una de ellas, ¿no? El sector privado sirve pues, a unas cuentas de resultados, evidentemente también a un gobierno corporativo, a una responsabilidad social, pero bueno, tienen un consejo de administración, unas cuentas de resultados que justificar, bueno, unos determinados parámetros, en tanto que la administración pública defiende el interés general. Precisamente por eso yo siempre digo que si alguien tiene motivos, si a alguien le sobran los motivos para implementar sistemas de integridad y fórmulas y soluciones innovadoras, es el sector público. Qué mayor, ¿no? Qué mayor motivación debería ser que el interés y la preservación del interés general, de los derechos de las personas y la garantía de los servicios públicos. Lo que pasa es que esto, como suena muy filosófico, pues nada, lo incardinamos ahí en el discurso, pero siempre marcado en todo el conjunto de beneficios, que también son eficiencia, eficacia, pero se mide poco y como se mide muy poco, pues a veces no resulta fácil que se vean las ventajas que presenta la utilización de este tipo de sistemas ante la falta de un incentivo, pues como decía, de responsabilidad penal, que es el grueso, ¿no? De la diferencia entre sector privado y sector público. Y un aspecto directamente vinculado a todo lo que estamos comentando es la sensibilización, la comunicación, la formación a todo el equipo que forma parte del área de compliance de la administración pública y al resto de áreas, ¿no? Es decir, cuando nos preguntamos qué políticas o qué contenidos deberíamos formar en el sector privado, todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Ahora, ¿qué formación mínima en compliance crees que deberían empezar a incorporarse en los temarios formativos que se emplean para la selección de personal de nuevos ingresos en la administración pública? ¿Debería ser el mismo temario? ¿Deberíamos tener en cuenta un mismo temario para todas las áreas? ¿Cuál crees que son las grandes diferencias en relación al sector privado aquí, Concepción? Sí, bueno, es que a mí me parece básica la formación, la concienciación, la sensibilización, pero me parece básica en el acceso, pero también aquellos que ya están dentro. Y te voy a decir, además, porque es algo que a mí me genera una profunda desazón, porque me constan distintas entidades o distintas organizaciones que a lo largo de este año han convocado acciones formativas para el personal que ya se encuentra dentro de la administración pública y que, por lo tanto, son los que hoy están gestionando los intereses en materia de integridad, de ética, antifraude, y no se han llegado a celebrar porque han quedado desiertas, porque no han generado el interés en los empleados y empleadas públicas para hacerlo. Yo, de hecho, mi solución es que sean obligatorios. No me parece que, sobre todo los cuadros de mandos, los cuadros directivos, los altos cargos, no pueden no tener formación en esta materia, no pueden no conocer, ¿no? Todas estas políticas de integridad. Pero para que visibilicemos, ¿no? La diferencia que hay, que directamente no generan interés. No parece que sea un tema en el que, entre comillas, quieran perder el tiempo, ¿no? Porque esto es lo que les parece, que pierden el tiempo, entonces no se forman en estas materias. Entonces, esto a mí me parece preocupante porque estas personas ya están aquí, ¿no? Y a lo mejor aún les quedan 20 años dentro del servicio público, con lo cual, si no tienen este interés, es muy complicado. ¿Cómo lo resolvemos de cara a futuro? Efectivamente, con esta planificación que tú decías, con los nuevos ingresos. Bueno, a mí me parece muy importante hacer una formación que los temarios incluyan qué son los sistemas de integridad,
a qué obedecen en materias como los conflictos de intereses, mapas de riesgos. La evaluación de riesgos es algo que no se conoce en absoluto. Ahora mismo, de hecho, es uno de los ejes que más dificultades está presentando dentro del desarrollo de los planes antifraude, porque el sector público parece que no existan riesgos, ¿no? Más allá de los riesgos laborales, cuando claro que existen múltiples riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que es dinero público, que hablamos de la hacienda pública. Por lo tanto, yo creo que todos los elementos definitorios, ¿no?, de los sistemas de integridad, desde los canales de denuncia hasta los códigos éticos, por supuesto, conflictos de intereses, mapas de riesgos y elementos tangibles, ¿no?, que permitan generar interés, como lo que digo, esta conexión con la eficacia, con la eficiencia, con la mejor calidad de los servicios públicos, dentro de una parte que yo creo que es un pilar, ¿no? Ya para los que van a ser cargos superiores, a mí me parece que, bueno, pues the tongue at the top, ¿no? Es evidentemente donde tienen que estar. Yo no puedo seleccionar un directivo, no puedo seleccionar un alto cargo y que no me acredite competencias de integridad. Pero todos aquellos que entran y que van a estar, ¿no?, yo digo, en la función pública, al final acaban entrando para 20, 30 años, ¿no? No podemos permitir que no estén alineados con los valores y con los principios que deben de regir la administración de la cosa pública, ¿no?, de la red pública. Por eso yo digo que ahí tendríamos que pensar en estos dos planos, la selección, pero también, y muy importante, en aquellos que ya están hoy al frente de las instituciones públicas. Y finalmente, para concluir, Concepción, compliance en el sector público en economías emergentes, ¿no? Es decir, a la hora de participar en foros y ponencias internacionales en países con economías menos desarrolladas, ¿qué lecciones aprendidas y estrategias podemos prescribir con garantía razonable de éxito en aras de esa transparencia y el mejor gobierno de las organizaciones, ¿no? Es decir, España es un país muy avanzado en temas de compliance en el sector público. Latinoamérica continúa mirando las normativas que aprueba España, las best practices que incorpora España, y qué consejos podríamos dar para empezar a incorporar estas temáticas en el sector público de Latinoamérica. Bueno, a veces hay una expresión aquí que decimos que el jardín del vecino siempre parece más verde, ¿no? A veces también tenemos mucho que aprender desde España de algunas buenas prácticas y regulaciones de Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que hay un eje clave que es seleccionar muy bien a los responsables, a los líderes de los procesos, ¿no? Podemos haber diseñado el mejor sistema de integridad y que sobre el papel o académicamente pueda ser objeto de estudios, de análisis, de exposiciones en congresos incluso, que si luego no reporta beneficios, ventajas, ¿no?, si no se implementa dentro de la organización, no habrá servido de nada. Y para esto es clave el liderazgo. Por eso me parece que seleccionar muy bien a las personas que lo vayan a liderar, que lo vayan a dirigir, a los equipos, ¿no?, en muchos casos, es el elemento de partida nuclear, básico. Bueno, yo creo que serían tres, ¿no? Es seleccionar muy bien a las personas, a los líderes, ¿no?, a esas cúpulas directivas que lideran con el ejemplo, con ese mínimo ético, planificar. Aunque no tengamos un gran plan, es importante tener una hoja de ruta, lo comentábamos antes, ¿no? A veces, bueno, pues si no podemos hacer una hoja de ruta pues si es de 0 a 100, que llegue a 100, pero llega a 50, 50 siempre será más que 100, más que 0. Por lo tanto, como ya es más, ya hemos avanzado y ya estamos en un punto mejor del que partíamos. Y en la tercera, medir, ¿no? Decíamos que lo que no se mide no puede mejorar. Y esto es así, ¿no? Podemos tener el mejor plan, las mejores personas, que si no hacemos seguimiento y evaluación y reprogramamos, porque, bueno, a veces imaginémonos algo que hubiéramos planificado justo antes de marzo del 2020, ¿no? Llega una pandemia y de repente nos ha descolocado todos nuestros planes. Reprogramar sin ningún tipo de pudor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que liderar, planificar y medir. Yo creo que esos tres ejes son claves, desde luego, para intentar, desde los más modestos hasta los más ambiciosos planes de compliance o sistemas de integridad, conducirlos al éxito. Concepción, muchísimas gracias por este espacio, por tu participación, por toda la cantidad de experiencias que nos has compartido. Muchísimas gracias por sumarte nuevamente a esta comunidad de suscriptores y suscriptoras que te seguimos hace años y que te felicitamos por esta gran trayectoria que has desarrollado. Así que muchas gracias por este podcast. Es un placer contar contigo. Muchísimas gracias a ti, querida Jimena, y un saludo a toda la gran comunidad de suscriptores y suscriptoras a las que agradezco el tiempo dedicado a escucharme y a los que animo a que sigan colaborando activamente como agentes del cambio a construir una sociedad mejor. Muchas gracias, Concepción. Un abrazo muy grande.